Hola amiguísimos y amiguísimas, bienvenidos una vez más a un nuevo video y no se olviden de llamarme Gabrielito, Gabriel, como ustedes deseen, o Gabo, ya lo saben amiguísimos y amiguísimas. Antes de empezar con este video que vamos a hablar sobre qué es el Nuevo Testamento y de qué se trata el Nuevo Testamento, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, compartir los videos para poder llegar a más personas. Bien amiguísimos y amiguísimas, vamos a ver qué es el Nuevo Testamento y de qué se trata este Nuevo Testamento. Comencemos rápidamente para poder saber, pues necesitamos entender qué es testamento. Para poder comprender, amiguísimos y amiguísimas, sobre el Nuevo Testamento, qué es o qué significa y de qué se trata, necesitamos comprender qué significa la palabra testamento, que ya lo vimos en el video anterior, que fue del Antiguo Testamento, pero para hacer un recorderis, un recordatorio, pues testamento es pacto para Dios y para los hombres es un documento que consta las cosas que un hombre deja antes de fallecer a sus familiares, lo que hereda, sus bienes que deja. Entonces eso es para los hombres y para Dios es pacto. Porque vamos a hablar sobre un nuevo pacto en este Nuevo Testamento. Hablamos en el Antiguo Testamento que era la ley de Moisés, el pacto que hizo Dios con los hombres, pero actualmente vamos a hablar del nuevo pacto que es por medio de Jesucristo. Este nuevo pacto inicia con la muerte de Jesucristo y nos da este tiempo de la gracia. Este nuevo pacto es el tiempo de la gracia que tenemos para poder ir al cielo solamente recibiendo a Jesús en nuestro corazón, no matando corderos, no cumpliendo una ley, no haciendo obras, solamente aceptando a Jesús. Obviamente, si aceptamos a Jesús, vamos a hacer lo bueno, vamos a obedecer a Dios, vamos a cumplir la ley de Dios. Pero si cumplimos solamente la ley y no aceptamos a Jesús, no iremos al cielo. Entonces de eso se trata este Nuevo Testamento, amiguísimos y amiguísimas. Toda la historia de Jesús, nada más. Así que ahí se termina el video. No, amiguísimos y amiguísimas, seguimos con el video para poder entender sobre el Nuevo Testamento, que viene a ser el nuevo pacto que Dios ha hecho con su iglesia, ahora ya no solamente con su pueblo, pues necesitamos entender de qué se trata. Y se trata de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Porque Jesús es el principal actor, podemos decir, o principal personaje de la Biblia, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. También lo dijimos en el video anterior. Entonces habla sobre su vida. Quiere decir cómo nació, cuántos hermanos tuvo, porque en la Biblia nos dice los hermanos que tuvo Jesús. Por lo tanto, María, la madre de Jesús, ya no fue virgen porque tuvo hijos con José, que ya fue su esposo. Una vez que Jesús nació, José ya pudo ir con su esposa a disfrutar de la vida que tienen los esposos, de una vida matrimonial. Entonces, amiguísimos y amiguísimas, habla de la vida de Jesús. Eso estábamos hablando de los padres de Jesús, padres terrenales que Dios le dio. Habla acerca de la vida, cómo nació, creció con su padre José, aprendió del oficio de José, es decir, carpintería, aprendió con los otros niños las cosas que aprendían, es decir, vivió una vida igual que nosotros cuando éramos niños, igual de los niños de ahora. Jesús vivió en esta tierra como humano. Habla acerca de su ministerio, acerca de la muerte ya, cuando ya llegó su tiempo, ya había sanado enfermos, curado enfermos, había compartido el evangelio. Habla este Nuevo Testamento acerca de la muerte de Jesús y de su resurrección por finalización. Pero no habla solamente de esto, porque esto habla los evangelios, es decir, la parte inicial del Nuevo Testamento habla sobre la vida de Jesús. Podemos ver en Hechos, del libro que sigue a los evangelios, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se propaga el mensaje de Cristo. Cuando Cristo asciende al cielo, cuando Cristo se va de esta tierra, una vez que ya cumplió su papel aquí, una vez que ya vivió, ya murió, resucitó, ya nos dio la salvación con su muerte y sacrificio, en Hechos inicia en este tiempo a crecer la iglesia de Cristo. Porque Cristo envió a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, a que compartan el evangelio en todo el mundo. Entonces ellos fueron bien mandados de lo que Jesús les envió, fueron y compartieron el evangelio. A los que compartían, seguían instruyéndose y seguían compartiendo a más personas. Y eso es lo que debemos hacer hoy. Compartir el evangelio a una persona, esta persona que vaya a otras dos, las dos a otras dos, y así podemos expandir el evangelio de Cristo por todo el mundo. Crearon las iglesias, crearon muchas sinagogas en ese entonces y compartían de Jesús todo lo que él hizo. Tenemos a continuación de Hechos las cartas de Pablo. Pablo fue el último apóstol que Cristo tuvo, porque Pablo cumplía todo lo necesario para ser un apóstol. Actualmente ya no hay nadie que sea llamado apóstol, solamente Pablo fue el último. Y Pablo escribió cartas para iglesias, para personas, acerca de los temas que pasaban ahí, es decir, acerca de temas doctrinales, porque estaban pasando cosas
como van a pasar en los últimos tiempos en nuestra época, van a venir falsos profetas, van a venir falsas enseñanzas, nos van a querer hacer equivocar de lo que sabemos, conocemos, hacer dudar de Dios, pero nosotros si estamos alimentándonos de la palabra, alimentando nuestro espíritu, pues podremos superar estas falsas enseñanzas, amiguísimos y amiguísimas. Por eso leamos la Biblia, por eso leamos la palabra de Dios. Entonces Pablo escribía acerca de estas cartas a iglesias, a personas, para que no caigan en el error de caer en falsas enseñanzas. También podemos ver acerca de cartas en general, y estas cartas en general vienen desde Santiago. Santiago escribió una carta para las personas, para el mundo, para las 12 tribus. A continuación, la otra carta general que tenemos es la de primera y segunda de Pedro. A continuación tenemos primera, segunda y tercera carta de Juan. Y por último, la carta general es la de Judas. Todas estas cartas fueron escritas para el público en general, es decir, para la iglesia de Dios, para los que actualmente ya estamos viviendo, y también para personas en específico que en la Biblia está descrito tal cual para quién es. Pero nosotros, todo lo que dice en la Biblia lo acogemos porque la Biblia fue escrita no solamente para ese tiempo, para esa época, fue escrita para generación tras generación que sigan aprendiendo y poder comprender sencillamente. Eso es, amiguísimos y amiguísimas, sobre el Testamento. Habla acerca de las cartas generales que teníamos, las cartas de Pablo, la vida de Jesús, en los evangelios, la vida, la muerte, la resurrección. En Hechos habla sobre cómo inició la iglesia de Jesús a seguir creciendo cada vez más, y pues termina con Apocalipsis o libro de Revelación, que yo sé que este libro es muy temido por las personas. Casi ninguna persona o la mayoría de las personas no quieren leer el libro de Apocalipsis porque tienen miedo de lo que dice. Pero mi amiguísimo y mi amiguísima, déjame decirte en esta mañana, en esta tarde o en esta noche que el libro de Apocalipsis no es más que lo que va a pasar en el futuro. El libro de Apocalipsis es un libro de profecía. Y si es un libro de profecía, quiere decir que está escrito el futuro. ¿Qué viene después? ¿Qué va a pasar cuando ya el mundo empiece a deteriorarse cada vez más? Cuando el mundo empiece a contaminarse cada vez más, cuando empiece a haber más enfermedades, más virus. Amiguísimo y amiguísima, esto que estamos pasando no es algo que se va a terminar así porque sí y que vamos a seguir en la normalidad. Porque en el libro de Apocalipsis está escrito que va a empeorar el mundo, van a empeorar las personas. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que seguir compartiendo el evangelio para poder salvar a más personas. Entonces, leamos este libro a conciencia, entendiendo, pidiendo a Dios sabiduría para comprenderlo y así poder tener conocimiento de qué viene en el futuro. Por eso es que lo llamamos libro de revelación o libro de profecía, o Apocalipsis, que se conoce que Apocalipsis es del fin del mundo. Amiguísimos y amiguísimas, aquí habla acerca del arrebatamiento, la llevada, cuando Jesús viene a las nubes y lleva a su iglesia. Habla acerca de la segunda venida, acerca del juzgado final que va a ser Dios a las personas, acerca de lo que el diablo va a ir con todas las personas que no han recibido a Dios al infierno, al lago de fuego, donde van a sufrir, a rechinar sus dientes, donde va a estar atado por mucho tiempo, por 1000 años. Eso nos dice en Apocalipsis, amiguísimos y amiguísimas. Yo les he dado un resumen así breve de lo que trata, pero podemos leerlo a continuación, ir enseñando parte por parte de este libro, amiguísimos y amiguísimas, para comprenderlo de mejor manera. Así que espero que haya quedado comprendido, que haya quedado muy claro sobre qué es el Nuevo Testamento, de qué se trata el Nuevo Testamento y por qué necesitamos leer el Nuevo Testamento. Amiguísimos y amiguísimas, creo que no puse esta pregunta, ¿por qué debemos leerlo? Pero Apocalipsis debemos leerlo para entender qué se viene. En los evangelios, es decir, el inicio del Nuevo Testamento, debemos leerlo para comprender qué hizo Jesús por nosotros y aceptarlo y recibirlo. Y lo demás para comprender en toda situación qué podemos hacer, qué soluciones tomar, porque eso está en la Biblia. Eso ha sido todo, mi amiguísimo y amiguísima, que quede claro que el Nuevo Testamento es el nuevo pacto que Dios ha hecho con su iglesia. Gracias por haberlo visto y antes de terminar no se olviden de suscribirse, activar la campanita. Nos vemos en un próximo video.